Y también, en ese entonces, como a los 7, me enamoré por primera vez. No, él no se parecía a mi papá en nada, absolutamente en nada, pero para mí tenía una magia muy especial, sobre todo cuando lo veía en la televisión, bailando y cantando en su video thriller. La que me lo presentó fue Verónica, mi vecina, una niña unos años mayor que yo, que también a partir de ese entonces, por el 83, empezó a formar parte importante de mi vida, precisamente a raíz de la adoración que las dos sentíamos por Michael Jackson, que para mí era como un sueño, como un ser de otro mundo, tan especial, tan diferente. Mi mamá me compró su disco, y también un póster enorme en el que aparecía él de tamaño natural. Gracias a ese póster, era como tenerlo para mí sola en mi recámara. Hasta soñaba que me casaba con él, claro, sin que Verónica lo supiera, para que no le dieran celos, porque las dos nos lo disputábamos, y en ocasiones hasta teníamos pleitos por su culpa. Y no solo era el póster de tamaño natural, sino varios más que estaban en las paredes, hasta en el techo, para que a la hora de acostarme en mi cama, antes de dormirme pudiera verlo y sentir que no estaba sola, que alguien me acompañaba, porque entonces, como se me seguían apareciendo las mariposas negras que tanto miedo me daban, y mi papá ya no estaba conmigo, me dormía con la luz encendida, y sentía que Michael era el que me cuidaba mientras dormía, como mi ángel de la guarda. Michael y Verónica. Él desapareció después, se esfumó, junto con los póster que fueron a dar a quién sabe dónde, quizá al bote de la basura, como algo que pasó por mi vida y ya. Pero ella, Verónica, se quedó conmigo. Crecimos juntas, y por cuestiones de la vida, como ella estudió más tarde la carrera de psicología, muchos años después se convirtió en mi psicóloga, la psicóloga de la que antes te hablé, la primera a la que le confié mucho de lo que te estoy contando ahora, la psicóloga, amiga y confidente que sigue a mi lado. Y creo que fue precisamente en ese tiempo, cuando a lo mejor en forma inconsciente, borré de mi mente los recuerdos que me lastimaban, refugiándome en mi adoración por Michael Jackson como mi tabla de salvación. No me olvidé de mi papá, eso nunca, pero sí de todo lo que tuvo que ver con su accidente, con su muerte, con todo lo que sabía, con lo poco que mi mamá me había contado. Yo estaba creciendo, quizás de una manera más rápida que las demás niñas de mi edad, que mis amigas, con preocupaciones y miedos que ellas ni se imaginaban. Preocupaciones y miedos, como te dije, que no comentaba con nadie. Una vez en el jardín de mi casa, jugando a la comidita con mi prima consentida, Silvia y otras amigas, recuerdo que de repente, como que me dieron ganas de aislarme. Me hice a un lado y me puse a pensar. Las observaba a ellas preparando pasteles de lodo y me parecían tontas. ¿Qué onda? Qué chiste eso de preparar pasteles de lodo, como si fueran pasteles de chocolate. Me parecía absurdo y hasta cursi, eso de tomar la tacita de plástico del juego de té y de hacer como que dentro tenía café. Y ahí estaban ellas, actuando como señoras grandes. Me fastidié, y hasta me pareció bobo y ridículo eso de jugar a la comidita. Sin que ellas se dieran cuenta, las dejé ahí en el jardín, y yo me subí a mi recámara para estar sola, como me hacía falta. Puse mi disco de Michael Jackson y luego, frente al espejo, me puse a bailar como él. Al rato, de repente se me ocurrió ponerme a escribir una canción. Y lo hice. Más bien era un poema, un pensamiento, porque no tenía música. No recuerdo bien qué fue lo que escribí, solo que era algo dedicado a mi papá. Y creo que a partir de ese momento, empezaron a manifestarse nuevamente mis inquietudes artísticas. Me dio por escribir más y más, siempre que podía, siempre que estaba sola. Y luego en las reuniones familiares, me encantaba poner a bailar a mis primos, organizarles concursos de baile, y luego montábamos obras de teatro en la que siempre yo era la autora, la directora, la productora y claro, la protagonista. Llegó también en esa época, cuando en el programa de Raúl Velasco empezaron a anunciar la convocatoria para el concurso Juguemos a Cantar. Mi mamá y mi madrina Aurora inventaron que mi prima Silvia y yo hiciéramos un dueto para que pudiéramos concursar. Un compositor que se llama Alejandro Fidel nos hizo una canción, luego nos confeccionaron nuestros vestidos, nos tomaron fotos, llenamos la solicitud y la entregamos. Jamás nos llamaron,
aunque al principio todo fue simple ocurrencia de mi mamá y de mi madrina. Después me entusiasmé muchísimo. Ya me imaginaba saliendo en la tele con mi prima, tal como lo había soñado siempre. Y luego de que no sucedió nada, y de que ni siquiera nos tomaron en cuenta, la verdad sentí muy feo. Pensé que eso de ser artista era algo imposible, algo muy lejano que jamás sucedería.